están los elementos y que los elementos tienen un numerito al lado. Bueno, ese es el elemento, por ejemplo, lo C para el carbono, entre otros. Tenemos dos números importantes. El número atómico, que es el número que progresivamente va aumentando en protones y es el que le da la característica a ese átomo en particular. ¿Okay? Es decir, que la modificación del número atómico básicamente quiere decir que estás modificando de átomo. ¿Ah? Arriba tenemos el número de la masa. La masa atómica en realidad se refiere a la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo. Normalmente en un elemento estable debería ser el doble del número atómico, pero obviamente hay iones o hay elementos que son que tienen distinta masa y por lo tanto puede haber variaciones de ese. ¿Okay? No quiero entrar mucho en detalle. Acá estoy tratando de hacer una premisa sobre el modelo de Bohr del átomo, que es el modelo que casi todos conocemos, donde tenemos el núcleo en el medio, que son neutrones y protones. Recuerden que los protones, ¿qué carga tienen? Positiva. Y luego tenemos varias órbitas de electrones. Esas varias órbitas de electrones van a obviamente ser cada vez mayor dependiendo del elemento, dependiendo del número atómico que tenga el elemento. Si tienen muchos electrones, esos electrones se van disponiendo en distintas órbitas de acuerdo a unas reglas químicas que no vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Fácil. Lo importante, bueno, esto acá no lo vamos a ver. Lo importante del tema de los electrones y el núcleo, que es clave para esta clase, es que mientras más lejos está el electrón del núcleo, o sea, mientras está en una órbita más superficial, va a tener menos fuerza o sea, menos energía, y por lo tanto, al haber menos energía de atracción, ese electrón que está más superficial puede liberarse. Por eso es que cuando los átomos interactúan con otros átomos, se liberan esos electrones para hacerse uniones iónicas, covalentes, etc., para formar moléculas. ¿Okay? Ahora, lo importante de esto es que vamos a ver cómo interactúan los rayos X, no con esos electrones que están en la superficie, que están en las órbitas superficiales, sino es importante más bien la interacción de los rayos X con los electrones que están más cerca del núcleo. ¿Okay? ¿Hasta ahí vamos bien? Mientras más cerca del núcleo el electrón, tiene mayor fuerza de atracción. Así de bien. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Muy bien. Bueno, esto no lo vamos a ver porque es un bodrio. Perfecto, vamos a ver. Entendido el átomo, el modelo de Bohr facilito con los electrones en varias órbitas. Muy bien. Ahora hay otro concepto que es clave y es el de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética en realidad es energía que se la puede cuantificar en fotones, en un modelo que justamente Einstein desarrolló. Esta energía en fotones también se la puede considerar una curva, ¿okay? Una onda. Y es mejor considerarla de esa forma porque las propiedades del espectro electromagnético van a depender de las características que tiene esa curva. ¿Okay? Entonces, lo primero es entender una curva desde lo más básico. ¿Cuáles son los tres elementos que tienen todas las curvas? Todas las ondas, perdón. Todas las ondas. Perfecto, amplitud. Pues la amplitud es el tamaño que tiene la onda desde la base hasta el vértice de sus distintas oscilaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra? Frecuencia. Frecuencia, perfecto. Es cuántas oscilaciones da en una unidad de tiempo. ¿Y qué más? Y esta que está acá, que es la longitud de onda. Es la distancia que existe entre vértice y vértice, o entre base y base, o básicamente entre cualquier elemento de la onda y la subsiguiente en la siguiente oscilación. ¿Ok? Entonces, acá lo importante es que hay un montón de tipos de ondas. Esta onda es una onda
transversal. La onda transversal puede propagarse en sitios donde no hay un medio, ¿ok? Es decir, que se puede propagar en el vacío. La onda de sonido es una onda longitudinal y eso implica que tiene que ir interactuando, para propagarse, tiene que ir interactuando con distintos átomos. Esa onda de sonido, por lo tanto, no se propaga en el vacío. ¿Ese concepto está claro? Entonces, las ondas electromagnéticas son ondas transversales que tienen esos tres elementos: amplitud, frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones en una unidad de tiempo, y la longitud de onda, que es la distancia entre el vértice o base. Hasta ahí estamos. Se pueden propagar en el vacío y no corresponden a una onda longitudinal como la del sonido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Ahora, esto que estamos viendo acá es el espectro de la radiación electromagnética. Este espectro es clave porque todas las ondas que vamos a ver acá, o los tipos de onda que vamos a ver acá, mantienen una amplitud constante. La amplitud no es una variable en ese tipo de ondas. Las dos únicas variables entonces que van a existir van a ser la frecuencia y la longitud de onda. Al haber amplitud constante, ¿esto qué quiere decir? Que la frecuencia y la longitud de onda van a ser inversamente proporcionales. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a mayor longitud de onda, menor frecuencia. ¿Está claro ese concepto? Muy bien. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los componentes del espectro de radiación electromagnética. Los componentes son, desde las ondas que tienen mayor longitud de onda y por lo tanto menor frecuencia, que son las ondas de radio, ¿sí? FM, AM, ¿lo escuchó alguna vez? Esas son ondas de radio. Microondas, ¿se producen en dónde? En microondas, perfecto. La luz visible, que alguna vez en su vida debe haber interactuado con ella, donde tienes un espectro de colores que va del rojo al violeta. Por lo tanto, esa luz que está por debajo del rojo va a ser infrarrojo. Y la luz que está por encima del violeta va a ser ultravioleta. Muy bien. Todo esto lo vamos a ver así. Un poco más allá, bastante más allá, digamos, aumenta mucho la frecuencia y disminuye mucho la longitud de onda. En el mismo espectro electromagnético tenemos a los rayos X. Y más allá todavía a los rayos gamma. ¿Okay? Acá es importante el concepto de que son inversamente proporcionales. Lo más importante es que a mayor frecuencia siempre vas a tener mayor energía. Entonces, a pesar de que son un mismo tipo de onda y tienen la misma amplitud, a mayor frecuencia van a depositar mayor energía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, creo que es todo lo que tenemos que ver acá. Acá hay otros datos acerca del espectro electromagnético, no quiero entrar mucho en detalle. Es lo mismo que estábamos viendo antes. Fíjense, ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Okay? En realidad, rayos X y rayos gamma es como que se solapan ahí. ¿Okay? No hay una diferencia clara de cuándo son rayos X y cuándo son rayos gamma, porque no tiene que ver mucho con la frecuencia, sino que tiene que ver también con se produjeron. ¿Okay? Pero más o menos ese es el espectro. ¿Hasta aquí estamos? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a cómo se producen esos rayos X y lo que voy a hacer acá es decirlo de forma general para luego ir detallando punto por punto cómo se producen los rayos X. Este es un tubo de rayos X. El tubo de rayos X está blindado con plomo, que sería la carcasa que tenemos acá. Luego tenemos estas imágenes en amarillo que representan el aceite refrigerante que está entre el plomo y el tubo de cristal, que es este que está acá. En el tubo de cristal adentro está todo al vacío, es como un foco, está todo al vacío aquí adentro para que el flujo de electrones por el kilovoltaje que vamos a someter a este tubo no tenga interacción con ningún átomo, ¿okay? Sino que vaya directamente a donde tiene que ir. Entonces todo esto está al vacío. Y de este lado, donde se generan los electrones, tenemos al cátodo
y del otro lado, donde tenemos a este disco de alto peso molecular, es el ánodo. Una vez que lo someto a una fuente de energía, se genera un calentamiento del filamento de tungsteno. Esto lo voy a repetir varias veces después, lo estoy diciendo ahorita de forma general. Filamento de tungsteno donde se generan electrones, y por la diferencia de potencial, es decir, el kilovoltaje que se somete este tipo de tubo, vamos a tener que los electrones que se generaron acá en el cátodo van a viajar en forma de haz para chocar con el átomo de alto peso molecular del ánodo. Y una vez que chocan, interactúan los electrones y el tungsteno, naturalmente, vamos a tener que se generan rayos X. ¿Ok? Esto es lo general. ¿Alguna pregunta de esto? Vamos a ir detallando cada punto. Ok, muy bien. Entonces, acá tenemos un tubo de rayos X, donde vemos esta particular forma que tiene el cátodo. ¿Okay? Justo en el extremo, aquí, en la parte distal, van a estar los filamentos de tungsteno, que van a ser los que se calientan para generar electrones. Y del otro lado tengo el ánodo, que viene en esta morfología, porque esto rota de tal forma de que el haz de electrones no impacta solamente con un sitio, sino que impacta con todo el disco. ¿Ok? Muy bien. Por eso está unido a estas cosas de acá, que son básicamente los motorcitos que hacen que rote esto a alta frecuencia, los rotores del ánodo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Fácil? Tampoco. Muy bien. Vamos a describir el cátodo. El cátodo, entonces, como lo he dicho varias veces, es donde se genera, ¿qué cosa? Los electrones. Entonces, ¿cómo se generan los electrones? Los electrones se van a generar porque hay un filamento de tungsteno, acá tenemos dos filamentos de tungsteno, ¿okay? Que es un átomo de alto peso molecular. El hecho de que sea un átomo de alto peso molecular lo convierte en un átomo ideal para que cuando se calienta empiezan esos electrones de la periferia a liberarse. ¿Ok? Entonces esos electrones de la periferia del átomo de tungsteno son los que forman una nube, y esa nube es la nube de electrones que va a estar en ese sector. Básicamente, el cátodo, cuando se calienta el filamento de tungsteno, lo que hace es generar electrones. A ese proceso se le llama emisión termoiónica, porque lo que pasa aquí es que por las altas temperaturas en las que es sometido el tungsteno se generan iones. Por eso se llama emisión termoiónica. ¿Está claro eso? Muy bien. Y de ahí tienes una nube de electrones. Entonces. Pero esa nube de electrones no viaja hacia el ánodo todavía. Solamente está la nube de electrones. Esto es importante de tener en cuenta. Porque la corriente que se utiliza para calentar el filamento de tungsteno no es lo mismo que la corriente a la que se somete el resto del tubo para generar esa diferencia de potencial, o sea, ese voltaje. ¿Ok? Ok, seguimos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué se utiliza tungsteno? Tungsteno o wolframio, de hecho en la tabla periódica el símbolo es W. Es un metal que es moldeable y con alto punto de fusión. Eso es clave, porque si yo voy a calentar algo hasta temperaturas muy altas, necesito que no se haga líquido, no se fusione. ¿Sí se entiende el término fusión? ¿Sí? Entonces, cuando un sólido se vuelve líquido a una temperatura alta, en este caso para los metales. Pero acá el alto punto de fusión lo vuelve ideal para que se pueda calentar y no se haga líquido, o sea, no se desgaste. ¿Preguntas? Muy bien. Muy bien. Vamos al ánodo. Entonces, en el ánodo voy a tener igual, generalmente estos materiales que son aleaciones de tungsteno con renio o de molibdeno con rodio. Vamos a utilizar el mismo tungsteno. ¿Okay? Para acordarnos que los filamentos son tungsteno y el ánodo también es tungsteno. El tungsteno, al interactuar con ese haz de electrones, permite que se formen rayos X. ¿Está claro eso? ¿Por qué viene en forma de disco? Antes no venía en forma de disco, sino que era simplemente una placa de tungsteno la que se ponía de este lado y los electrones interactúan con esa placa de tungsteno. Pero como vamos a ver adelante, esa interacción de electrones con el tungsteno va a generar 99% calor y 1%
rayos X. Por lo tanto, se desgasta muy rápido esa placa de tungsteno. Entonces, esa es la idea de que tenga un rotor, para que el haz de electrones llegue a esa área, pero como está rotando todo el tiempo, no se va desgastando. ¿Sí me siguen? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Perfecto. El sitio donde llegan esos electrones se llama punto focal. O sea, donde llega el haz de electrones es el punto focal. ¿Ok? Muy bien. Ahí logramos ver entonces un poco, en resumen, lo que hemos hablado. Acá tengo el cátodo. El cátodo produce una nube de electrones. Ahora, esa nube de electrones se produce porque se calienta el filamento de tungsteno. Eso está mediado por algo que se llama amperaje. Más amperaje, más calentamiento del filamento de tungsteno. ¿Ok? Es decir, que más amperaje va a terminar siendo mayor o menor cantidad de electrones. Mayor. Más amperaje, mayor o menor cantidad de electrones. Mayor, porque si caliento más, se separan más electrones del tungsteno. Muy bien. Por otra parte, tienes el kilovoltaje. El kilovoltaje es la diferencia de potencial, eso es un voltaje, entre este sitio donde está la nube de electrones y el ánodo. Entonces, esa diferencia, ese kilovoltaje al que yo le estoy sometiendo al tubo, va a hacer que los electrones que ya están formados viajen con cierta velocidad y cierta energía hacia el ánodo. ¿Está claro eso? ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor kilovoltaje, lo que estoy generando es una mayor velocidad, por así decirlo, de la nube de electrones que choca contra el tungsteno. En realidad no es mayor velocidad, sino mayor cantidad de energía. Pero se entiende que si van más rápido, van a impactar más fuerte. ¿Se sigue eso? Ok. Entonces, el kilovoltaje, en cambio, es una medida del diferencial, del potencial diferencial que existe entre el cátodo y el ánodo. Muy bien. Acá estaría el disco de tungsteno visto desde el frente. Fíjense cómo la nube de electrones que se genera en el cátodo viaja en forma de un haz de electrones hasta este sitio que se llama punto focal. ¿Ok? ¿Qué es el punto focal? Exacto. ¿Está en dónde? ¿En el ánodo o en el cátodo? En el ánodo, porque es ahí donde chocan. ¿Ok? Y este concepto que es, pero importantísimo y súper evaluable. ¿Cuánto se genera? 99% calor, 1% rayos X. ¿Ok? Muy bien. Acá está entonces, fíjense, el filamento de tungsteno, genera el haz de electrones, choca contra el ánodo y el ánodo, lo que sale hacia abajo es los rayos X. ¿Preguntas? Ahora, ¿por qué salen hacia abajo los rayos X? Una duda, entonces que estén movimientos del ánodo o del cátodo. El ánodo. Sí, el cátodo se queda estático siempre ahí. Y es el ánodo del al ir rotando va cambiando el punto focal. Y eso permite que no se fusione, que no se desgaste, porque el choque de la nube de electrones sí genera un desgaste en esa placa de tungsteno. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok. Vamos a la geometría de esto. Eso lo digo. Ok. Entonces, acá tienes el haz de electrones. Es decir, ¿qué está por este lado de aquí? El cátodo. Entonces aquí está el haz de electrones. Para que haya haz de electrones, ya tuvo que haber sido sometido ese tubo a un miliamperaje, porque eso hace que se caliente el filamento, y a un kilovoltaje, porque eso hace que haya la diferencia de potencial que permite que viaje el haz de electrones. ¿Está claro eso? Entonces, una vez que viaja el haz de electrones hacia donde tiene que ir, ¿a dónde llega? ¿A qué parte del ánodo? Al punto focal. Entonces, esto que está en rojo aquí es el punto focal. Generalmente, el punto focal del ánodo tiene un ángulo, permitiendo que sea más efectivo que los rayos X vayan en el sentido perpendicular al haz de electrones. ¿Ok? Entonces, el haz de electrones choca con el punto focal, como tiene un ángulo, el haz de radiación se va a dirigir de forma perpendicular al haz de electrones. ¿Sí me siguen hasta ahí? Ok. Entonces se va a generar otro punto focal que se llama punto focal efectivo, que es básicamente el centro de rayos X en el cuerpo donde llega. ¿Estamos? ¿Se entendió eso o no? Eso va a depender, las dimensiones del punto focal dependen del ángulo, pero eso no lo vamos a hablar. Eso es para todos. Ok. ¿Está claro esto?
Viene acá, haz de electrones, un ángulo, y abajo, bueno, perdón, aquí al punto focal, y lo que se genera perpendicularmente es el haz de radiación, este ya es rayos X, que llega a esto que se llama punto focal efectivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Ahora, a mayor ángulo del ánodo, es lo único que vamos a ver, a mayor ángulo del ánodo hay mayor campo de interacción de los rayos X con la materia. Fíjense que cuando el ángulo es mayor, obviamente se abre esto, se dispersa más los rayos X. Por eso es que el desgaste del tungsteno genera un mayor ángulo y por lo tanto, cuando el tubo está desgastado, genera más radiación. Uno pensaría, si está desgastado debería generar menos radiación. No, genera más radiación porque se está generando aumento del campo donde va a interactuar. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ah, bueno, seguimos. Ok. Voy a hablar de esto muy poco porque no es muy importante, pero sí el concepto tiene que quedar. Y es que, ¿qué sería esta línea de aquí? El haz de electrones. Por lo tanto, este triángulo hacia abajo, ¿qué es? El haz de rayos X. ¿Okay? El triángulo que va abajo es el haz de rayos X. Cuando hablamos de la línea que cae perpendicular, ¿ese cómo se llama? Punto focal. Pero el haz que se produce es así. Es como la luz. Recuerden que es muy parecida a la onda, a la de la luz. Por lo tanto, es como tener una linterna. Si yo dirijo la luz de una linterna hacia adelante, no va solamente a ir a un punto, sino que se va a ir abriendo. ¿Cierto? Entonces funciona lo mismo con los rayos X. Al generarse los rayos X, es verdad que se concentra más en la región central, pero se abre dependiendo del ángulo que tenga el punto focal. Muy bien. Este tema de acá, entonces, haz de electrones, esto es el ánodo con su ángulo, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, el haz de electrones no se queda en la superficie del ánodo, sino que interactúa con todos los átomos de tungsteno en el espesor del ánodo. ¿Ok? Como interactúa en el espesor del ánodo, lo que va a pasar con este triangulito, como está bien representado acá, es que lo que está del lado del ánodo, o sea, esta radiación que está del lado del ánodo, va a ser de menos energía porque tiene que atravesar más lámina de tungsteno. ¿Okay? Mientras que lo que está del otro lado va a tener más energía porque atraviesa menos tungsteno. A eso se le llama el efecto anodo. Aquí el concepto importante y evaluable es de qué lado el haz de rayos X tiene mayor energía. ¿Del lado del cátodo o del lado del ánodo? Del lado del cátodo. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, y de ahí hay un montón de formas de disminuir, etcétera, o aumentar, que no lo vamos a ver, pero el efecto sí tiene que estar claro. Entonces, la interacción del haz de electrones con el tungsteno genera este haz de radiación. Y el haz de radiación es más débil del lado del ánodo y más fuerte del lado del cátodo. ¿Cómo se llama eso? Efecto anódico, que se da justamente por la disposición del ángulo del átomo. Muy bien. Terminado lo fácil, vamos con la generación de la radiación. Okay. Entonces, ya habíamos dicho que el haz de electrones interactúa con el tungsteno, de tal forma de que se genera ¿qué? ¿Y qué más? ¿Qué se genera en el punto focal cuando hay la interacción de los electrones con el tungsteno? Eso es claro. 99% calor, 1% rayos X. Ok. Ahora, ¿cómo se generan esos rayos X? Bueno, acá no se tan claro, pero supongo que en sus tablets lo están viendo. Y acá vamos a tener dos formas de generación de los rayos X, o sea, dos formas en las que interactúan esos electrones con los átomos de tungsteno. La una es este efecto que se llama Bremsstrahlung. Este Bremsstrahlung consiste en que el electrón que viene con la nube de electrones, al encontrarse con un átomo de tungsteno, el núcleo que carga tiene positivo.
El núcleo tiene carga positiva. Recuerden que el núcleo está formado por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Pero en total termina siendo carga positiva. Exactamente. Y los electrones carga negativa. Entonces, al encontrarse con un átomo de tungsteno de alto peso molecular, ¿qué es lo que pasa con el electrón? Que el electrón, por las cargas, interactúa con este, se desvía. ¿Sí ven? Ese desvío genera el haz de radiación. O sea, genera 99% calor y ese haz de radiación. Pero este es el que nos interesa, ese haz de radiación. Si es que este electrón pasa más cerca del núcleo, va a generar más o menos energía. Otra pregunta. Si es que ese electrón pasa más cerca del núcleo, ¿se va a desviar más o se va a desviar menos? Se va a desviar más. El hecho de que se desvíe más significa que se entrega más energía. Si es que está pasando en cambio por la superficie del átomo, ¿va a desviarse más o menos? Menos. O sea, ¿sí me entienden eso? Los electrones que al interactuar con el tungsteno pasan por la superficie, o sea, por la periferia, digamos, del átomo, van a entregar radiación, pero radiación de baja energía. Mientras que los que pasan más cerca del núcleo, al desviarse más fuertemente, van a generar haces de radiación de mayor energía. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, en total, pasa lo que estamos viendo acá, en este diagrama. Vienen todos los electrones, ¿cierto? Y esto es el átomo de tungsteno. Es como que tenemos ahí al frente un tiro al blanco y nosotros todos desde acá lanzamos dardos. ¿Cuántos le van a tirar al centro? Digamos que pocos. Seamos buenos, digamos que pocos. ¿Cuántos van a ir a la periferia? Muchos más. Eso pasa lo mismo con los electrones. Entonces los electrones son muchos más los que van a la periferia y esos que van a la periferia generan radiación de baja energía. ¿Okay? Entonces si ustedes se fijan esta tablita que estamos viendo acá, lo que nos indica es, de un lado, el número de fotones que se generan de radiación y la energía que tienen los fotones. De acuerdo a lo que acabamos de decir, obviamente los que tienen baja energía van a ser la mayoría, porque la gran mayoría va a pasar cerca, pero no va a ir justo al centro. ¿Okay? Mientras que se van acercando, van aumentando en energía. Pero también puede pasar que el electrón no vaya en esa dirección, sino que pegue directamente en el núcleo. Entonces hace una transmisión lineal de energía, y eso lo que implica es que con la energía que vino del electrón, se genera un haz de radiación. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes ven acá que todos estos electrones vienen con una energía de 100 kilovoltios, ¿ok? Pero el espectro que se genera es de hasta 100 kilovoltios, porque uno que otro va a impactar con el núcleo, pero no puede ser mayor que eso. ¿Sí me siguen? ¿Está complejo esto? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el espectro de radiación Bremsstrahlab? Es esta curva de acá. Esta curva donde yo tengo fotones de baja energía un montón y fotones de mediana y alta energía en la medida en la que se mandaron esos electrones. Si yo los electrones que estoy viendo acá los mandé con una energía de 60, ¿hasta dónde va a llegar acá la curva? Hasta 60. ¿Okay? Lo máximo es que haya una transferencia lineal de energía desde el electrón directo al núcleo y desde ahí se genera el haz de radiación con la misma energía. ¿Está claro eso? ¿Sí? Perfecto. Ese es un tipo de generación de energía. El otro tipo de generación de energía se llama radiación característica. Se llama así porque va a depender del átomo con el que choque. ¿Okay? Si vos tienes un átomo, ¿qué otras estructuras tienes además del núcleo? Los electrones. Y entonces existe la posibilidad de que en el bombardeo de electrones haya también interacción con quién? Con los electrones. Entonces, eso es la radiación característica.
La radiación característica es un electrón con una suficiente fuerza, viene, golpea a un electrón que está orbitando, generalmente en las órbitas más cercanas al núcleo, ¿ok? Lo impacta y lo manda a volar, hace carambola, ¿ok? Ese hecho no genera radiación. Fíjense, viene de allá arriba el electrón, impacta con este que está aquí, rebota y el otro lo manda a volar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Ya. Pero en la configuración de los átomos, siempre los electrones tienen que ocupar primero las órbitas más cercanas al núcleo y luego se van distribuyendo en las órbitas más lejanas. Entonces, si yo saqué un electrón de una órbita cercana, ¿qué es lo que va a pasar después? Que tiene que bajar un electrón de una órbita superior. Ese hecho, el hecho de que baje un electrón de una órbita periférica a una profunda, genera radiación. ¿Ok? ¿Y cuál es la energía de esta radiación? Eso va a ser característico de cada átomo. En el átomo de tungsteno, bajar de una línea, de una órbita K, a veces, de una L a una K, va a generar ese tipo de radiación. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta de esto? Entonces, claro, no se genera radiación porque impacte el electrón y desplace al otro electrón. ¿Sí me siguen? Sino porque cuando ya lo desplazó, cuando ya lo mandó a volar, tiene que bajar un electrón del mismo átomo a una órbita más profunda, a una órbita más cercana al núcleo. Entonces, esa fuerza va a ser distinta en cada átomo. En los átomos de alto peso molecular, como el tungsteno, va a generar estas radiaciones que están entre 57 y 67. ¿Ok? Que se llama radiación característica. También, supongamos que, mira que vos desplazaste de acá, lo mandaste a volar. Entonces tiene que venir de aquí a acá. También tiene que venir entonces luego desde aquí a la órbita siguiente. Pero conforme más te alejas, es mucho menos la cantidad de energía. Entonces las radiaciones que se producen ya no son importantes, quedan por acá. No son. ¿Ok? Por eso decía, las importantes son las interacciones de los electrones con los electrones de las órbitas cercanas al núcleo. Igual, si esto no fuera tungsteno y fuera un átomo de carbono donde solamente tienes dos órbitas, ¿cierto? Una adentro y una un poquito más afuera, entonces definitivamente la energía que se va a generar no, o sea, genera radiación, pero es mucho de más grande. Casi se atenúa a la media. ¿Alguna pregunta? ¿Se complicó? Bueno, ¿qué tipo de espectro es este? Exactamente, es ese. ¿Ok? Ahora, yo tengo que poner filtros en las ventanas por donde sale el haz de radiación. Porque si yo le mando esta radiación directo al paciente, voy a tener un montón de radiación que no me va a servir para generar imagen y que van a contribuir a la dosis de radiación que recibe el paciente. Porque son de baja energía. Si son de baja energía, esos haces de radiación significa que interactúan con la materia y se quedan en la materia. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que no haya estos de baja energía y que haya más bien una curva solamente de alta energía. ¿Sí me siguen? Ahora, si yo pongo un filtro, ese filtro lo que me permite es detener a todos los haces de radiación de baja energía que se hayan producido. Entonces, la curva, si ven que se modifica, deja de ser toda esa cantidad de rayos X para convertirse en esta curva que es la del espectro de los rayos X. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? No se preocupen que estoy acá, pero okay. ¿Está claro entonces lo que es el espectro de los rayos X? El espectro de los rayos X es... La curva que era con el filtro sería un promedio de los dos. Justo eso voy a explicar ahorita. Entonces la curva
es esta de acá. A esto se le llama espectro de los rayos X. El espectro de los rayos X, como ustedes ven, sigo teniendo de un lado número de fotones y del otro lado la energía que tienen los fotones. Lo que hice al poner el filtro es sacar a todos estos fotones de baja energía. ¿Está claro eso? Sí, lo saqué. Ya no están, se filtraron, se quedaron ahí. Entonces, los únicos que van a llegar al paciente van a ser estos. La gran mayoría de estos, de esta curva, van a ser debidas a este tipo de radiación que se generó. ¿De qué forma? De la forma Weierstrass. Mientras que la característica son esos piquitos que se ven ahí, que corresponden a las interacciones de electrón con electrón, que hacen que los electrones de órbitas superficiales bajen a las órbitas polares. ¿Sí? Interacción de electrón con electrón, que manda a volar un electrón, y entonces eso hace que el electrón de órbitas superficiales baje a órbitas profundas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Cómo yo interpreto esta curva? Todo lo que sea el área debajo de esta curva es la cantidad de protones, la cantidad de fotones, es decir, la cantidad de radiación. Mientras más esté desplazada esta curva hacia este lado, ¿cierto? Mientras más desplazada hacia la derecha, implica que voy a tener mejor calidad de los fotones, porque tienen más energía. ¿Sí me siguen hasta ahí? El área debajo de la curva es lo que habla de cantidad, número de fotones. Mientras que la calidad es esta curva, mientras más desplazada hacia la derecha esté, voy a tener más energía y por lo tanto van a ser rayos de mejor calidad. Más energía es lo que yo quiero tener, porque más energía me permite generar mejores imágenes. La menos energía va a contribuir a la dosis de radiación del paciente, pero no genera imagen. ¿Está claro esto? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo aumento la cantidad de fotones? Ya habíamos hablado de eso, esto es lo mismo de antes. Aumentando el filamento, ¿cierto? Aumentando el calor del filamento. Creo que no les dije, pero en realidad hay varios tamaños de filamentos. Se ven que son de distintos tamaños. Entonces, si yo utilizo el grande, voy a generar más nube de electrones. Si utilizo el pequeño, voy a generar menos cantidad de electrones. El material del ánodo también contribuye a la cantidad de fotones que se generan. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si es un átomo de alto peso molecular, como el tungsteno, voy a tener esa radiación característica cuando interactúan, cuando los electrones bajan a una órbita más profunda. Pero no es lo mismo a tener otra sustancia, porque la energía es distinta. Entonces, cambiar el material del ánodo obviamente también aumenta la cantidad de fotones. Y el tiempo de exposición. ¿Sí? Obviamente, si vos expones más tiempo a radiación, vas a tener mayor cantidad de fotones. Mientras que la calidad, que se refiere a la energía del fotón, ¿sí? La calidad, es básicamente mediada por el voltaje que tiene tu luz. ¿Ok? El voltaje es lo que habíamos hablado antes, la diferencia de potenciales en kilovoltios. ¿Hasta ahí estamos? Mientras que el calentamiento del filamento, habíamos dicho, está mediado en amperios, en miliamperaje. Miliamperaje, acá, kilovoltios. Muy bien. La única solución para disminuir la cantidad y aumentar la calidad es el filtro. Por eso el filtro actualmente está regulado para que todos los tubos de rayos X de ciertos voltajes lo tengan en todo el mundo. ¿Okay? Entonces, los filtros pueden ser inherentes o añadidos. Acá los inherentes son los que ya habíamos hablado antes, la carcasa de plomo, el aceite que hay aquí y también el material de la ventana que hay acá, ¿no? Ese filtro es el que permite que no viajen los fotones de baja energía. Y aparte tenemos un filtro añadido. Ese filtro añadido puede ser de aluminio, de cobre, de otras cosas, y básicamente hace lo mismo. Al añadir un filtro, lo que hace es bajar aún más los fotones de baja energía, pero hasta cierto punto, porque
vos necesitas que haya rayos para generar imagen, pero no lo puedes anular por completo a esa emisión de rayos. ¿Está claro esto? Muy bien. Eso se resume en esta curva, sin filtro. ¿Está claro esta curva de acá? Sin filtro, con el filtro inherente, que es básicamente el material que tiene la ventana. Y cuando yo añado algún filtro, voy a tener esto. Entonces, el filtro de todas las cosas que yo puedo modificar es lo único que me baja la cantidad y me aumenta la calidad. ¿Ok? Si yo aumento los miliamperios, ¿qué hago? Es que estas son las preguntas del examen. Si yo aumento los miliamperios, ¿qué pasa? Aumenta la núcleo del electrón, por lo tanto aumenta la cantidad de rayos. Es decir, aumenta el área sobre debajo de la curva. Si yo pongo un átomo de bajo peso molecular en el átomo, ¿aumento o disminuyo? Disminuyo la cantidad de radiación. Perfecto. Si es que yo aumento el kilovoltaje, ¿qué estoy aumentando? La calidad. La calidad, es decir, la energía. Ojo con eso, porque aquí sí hay un pero, y es que si vos tienes la nube de electrones aquí y vos tienes acá el ánodo, lo que hace el kilovoltaje es que los mueves más rápido. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Si yo los muevo muy rápido, este calentamiento del filamento de tungsteno hace que se generen más electrones. Entonces, si yo los muevo muy rápido, voy a generar mayor calidad, pero como se genera más nube de electrones, más electrones se impactan luego con el átomo. Por lo tanto, aumentar el kilovoltaje es verdad que no aumenta la calidad, pero también aumenta la cantidad, por ese motivo. ¿Sí me siguieron? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y básicamente esas serían las cositas de hoy. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer ahora? ¿Nada? ¿Está todo claro? Vamos a sacar una hoja. Sí. Hay filtros compensadores que lo que hacen es disminuir la cantidad de radiación en sitios donde tengo menos tejido y aumentar la cantidad de radiación en sitios donde tengo más tejido. ¿Ok? Pero eso simplemente son variantes que existen en cada una de las partes del cuerpo. Dime. ¿Qué tipo de filtro sería el ideal? O sea, por así decirlo, el mejor. Normalmente en todos los tubos de rayos X ya tienes el filtro inherente. Ese ya está, ese sí o sí está regulado. Y de ahí va a depender de la zona que vos quieras explorar para poner un filtro añadido. Si yo quiero explorar el pie, ¿cierto? Que vos ves que tiene menos tejido aquí y mucho más tejido acá, este tipo de filtros en cuña son ideales. Cuando quiero valorar el tórax, ¿sí? Entonces acá tengo un filtro en el que hacia los lados, que es hacia los pulmones, da menos radiación, y hacia el centro, que es el mediastino, el corazón, da un poco más de radiación para que se vea mejor. ¿Okay? No hay filtro ideal, pero la contestación a eso, no hay un solo filtro ideal. La contestación a eso sería el que para la imagen que vas a adquirir te genere menor cantidad de fotones y mayor calidad de luz. Ok. ¿Perdón? Bueno, todo el espectro pasa por el filtro. Fíjate que todo el espectro, si ves que hay unos verdes, rojos, amarillos, o sea, todos van a pasar por el filtro. Pero, ¿qué pasa con la radiación característica importante? Que generalmente está en un rango de voltaje que te sirve. Entonces, acá es donde se concentra bajar la cantidad de radiación. Pero obviamente los característicos también pueden bajar. ¿Ok? Muy bien. Esto de acá es otro concepto, se llama colimación. ¿Está claro el filtro? ¿Cuántos tipos de filtro hay? Dos. Muy bien. Filtro inherente y el filtro añadido. Esto es, en cambio, colimación. La colimación es disminuir el área de interés para que no haya dosis en el paciente en sitios donde no vamos a generar impacto. ¿Ok? Básicamente, ya dijimos que es una linterna que se abre, ¿cierto? La luz se abre, acá igual los rayos X se abren. Entonces, la colimación es poner unas placas de plomo, literal, se ven así, de tal forma de que eso que se abre no llegue al paciente.
¿ok? Y solamente vayamos con la radiación al área de interés, que es lo que nos interesa estudiar. Esto es muy importante, sobre todo en radiología pediátrica, porque el paciente pediátrico, vos en un chasis que es de ese tamaño, abarcas casi todo el paciente. Lo que necesitas es colimar para solamente explorar el área de interés. ¿Ok? Así no hay radios grandes. ¿Se entiende la colimación? La colimación es más fácil, esto está después de los filtros. La colimación es más fácil, fíjense que es otra caja que se ve después de los filtros, pero que nos indica el área de interés. ¿Okay? Ahora, yo estoy posicionando al paciente en la camilla y le pongo el tubo arriba. ¿Cómo sé que estoy delimitando bien el área de interés? ¿Perdón? Exacto, poniendo una luz, que es justamente lo que está pasando acá. Entonces, todos los tubos de rayos X tienen incorporado una linterna. Esa luz, a través de un espejo que se está poniendo ahí, va a simular la dirección que tienen los rayos X cuando se emitan rayos X. ¿Okay? Recuerden que la luz funciona exactamente igual que el tema de divergencia. Entonces, cuando vos ves esa luz en el paciente, sabes que ese es el área que se va a explorar con los rayos X. ¿Ok? A ver, una persona. No. Eso es radioprotección, es el paciente. Entonces, eso es, al paciente acá, por ejemplo, le pones un collarín de plomo para que no le afecte la tiroides. ¿Ok? Pero la colimación es inherente al tubo, es directamente lo que se hace. Vos además puedes tomar otras medidas de radioprotección. Ahí está un poco ya cómo se ve un tubo. Pues fíjense, ¿qué sería esto que está acá? El ánodo. Si ven del otro lado, Cátodo. no, este de aquí, ¿cuál sería? Cátodo. ¿Sí? Este de acá, ánodo. Ahí se ven los rotores. Esto de acá es el disco que rota. ¿De qué material es esto? ¿El filamento de qué material es? Perfecto. Entonces ahí se emite, por acá no se ve tan claro, pero ahí en sus dispositivos lo van a ver mejor. Entonces ahí se ve cómo se emite el haz de la radiación a el haz de electrones que va hacia el punto focal, y en el punto focal interactúa con el átomo de tungsteno para generar el haz de radiación que está en celestino. Con el haz de radiación, si ustedes se fijan, sale a través de unos filtros. Este es el material de la ventana, ¿ok? Esta es la ventana. ¿Si ven que todo esto es plomo? Aquí hay una ventana. Es la ventana, este es un filtro añadido, y acá, esto que se ve ahí es un espejo que básicamente lo que hace es simular cómo van a salir los rayos X. El espejo no detiene los rayos X, por si acaso, ¿okay? Y de esa forma, la luz se puede proyectar en el paciente y se puede ver el área de interés. ¿Preguntas? Muy bien. Todo esto que hemos visto es lo que pasa en el tubo. Ahora vamos a ver lo que pasa en el paciente. Vamos entonces. En el paciente lo que va a pasar es que vienen ya los rayos, ¿cierto? De cualquier forma que se hayan generado, ya son rayos que han pasado los filtros y por lo tanto están llegando al paciente. Esos rayos van a interactuar con la materia de tres formas. Entonces, una de las formas es, tenía tanta energía, esos rayos, que no se pegó a ningún átomo de nada, no interactuó con nada, simplemente atravesó todo. ¿Ok? Lo atraviesa. ¿Acá? El otro, que es el que viene con un poco menos de energía, al ir con menos energía tiene más chance de toparse con algún átomo, se topa con el átomo y entonces se atenúa. Se queda ahí. ¿Ok? Ese no contribuye a la generación del impacto, pero sí contribuye a la dosis que recibe el paciente. ¿Estamos con ese? Y de ahí tenemos la dispersión. La dispersión es el rayo que viene con alta o baja energía, interactúa con la materia y se desvía. Entonces vos ves que se puede desviar hacia afuera
de donde está el área donde se va a fotografiar, pero también se puede desviar hacia adentro y puede contribuir al ruido de la imagen. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Cómo modelo de imagen? Ah, ok. Sí, está perfecto. Tengo que aclarar eso. El ruido en una imagen se refiere, es el noise, o sea, se refiere a todo eso granulado que no está generando una imagen, sino que se ve como de fondo, como granulado. Es como cuando cogías señal mala con las televisiones antiguas, las antenitas, tenías toda la estática, eso es ruido. Entonces en una imagen, acá, también puedes ver eso. ¿Por qué contribuye al ruido? Porque si es que este rayos X interactúa con la placa fotográfica, pero no corresponde a un área de interés, entonces le puede sumar radio-opacidad o radio-lucidez dependiendo de dónde venga. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos la transmisión atraviesa completamente, esto de ley que aparece en tus preguntas. La transmisión es que atraviesa completamente al paciente, la materia. La atenuación es que hay interacción con la materia. Ambos generan la imagen. Ambos generan la imagen. Habíamos dicho que la dispersión genera ruido. ¿Por qué ambos generan la imagen? Porque la imagen justamente se compone de eso. Se compone de rayos X que llegan porque hubo un área en el cuerpo que lo dejó pasar, como el pulmón, y otras áreas de imagen que se ven porque hay densidad del tejido que no dejó pasar los rayos X, y entonces ahí vemos las costillas. ¿Sí? Entonces, tanto los que se transmiten como los que se atenúan son los que contribuyen a la generación de la imagen. ¿Okay? Justamente eso es lo que genera la imagen. Ahora, la dispersión, que es la angulación que se da también por interacción con la materia, es la que genera ruido. ¿Okay? ¿Y cuáles son las que contribuyen a la dosis del paciente? Las que contribuyen a la dosis del paciente son las que se atenúan y los que interactúan y hacen que se disperse. ¿Por qué? Porque si hay interacción con la materia, quiere decir que puede haber efectos biológicos por la radiación en ese sector. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, vamos con la interacción de la materia. Ya vimos que la interacción de la materia puede ser básicamente dos cosas: atenuación y dispersión. ¿En qué consiste la atenuación? Bueno, esto de acá, que es el efecto fotoeléctrico, es por lo que ganó el premio Nobel Einstein en 1921, pero acá lo importante es, acá lo que tengo que está interactuando con la materia, ¿qué es? Es radiación. Entonces la radiación, la onda electromagnética, es la que viene e interactúa con un electrón. Muy parecido a lo que pasaba antes de la radiación característica. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la radiación característica? Que al interactuar este haz de radiación con un electrón, lo manda a volar. En la radiación característica era un electrón que pegaba a otro electrón. ¿Cierto? Eso genera lo mismo. Genera que desde una órbita externa ingrese el electrón hacia una órbita interna. ¿Y eso qué genera? Genera radiación, como ya habíamos visto. Pero el tema acá es que esta radiación se genera en un átomo que tiene mucho menos peso molecular, un carbono, oxígeno, nitrógeno, yo qué sé, mucho menos peso molecular. Por lo tanto, esta radiación de acá es insignificante. El problema, la clave del problema y de lo que pasa después con la radiación es que mandó a volar este electrón. Y ese electrón va generando problemas después de la radiación. ¿Está claro eso? Ok. Entonces la interacción con la materia puede ser efecto fotoeléctrico, que la radiación golpea un electrón y lo manda a volar. Puede pasar eso también en órbitas superficiales y lo manda a volar al electrón. Simplemente tiene menos energía, pero es lo mismo. O simplemente viene la radiación y porque hay algún átomo de alta densidad, este se desvía, y eso es lo que pasa generalmente con la dispersión. Acá lo importante de entender es que cuando la radiación interactúa con la materia, una de las cosas que puede pasar es que se generen iones. ¿Por qué se genera un ion aquí?
Si pierdes un electrón, deja de ser estable la molécula y ese átomo se convierte en un ion. Por eso se le llama no solo radiación electromagnética, sino radiación ionizante. ¿Ok? Ese es el problema de la radiación. Que cuando interactúa con la materia, genera iones, es decir, manda a volar a los electrones. ¿Y qué pasa con los electrones? ¿Qué pasa con los electrones? Que ese es el verdadero problema. El problema es que estos electrones hacen transferencia lineal de energía y eso quiere decir que mientras se están moviendo entre otros electrones, entre otros átomos, van distorsionando la materia que necesitan. ¿Ok? Hay varios tipos de transmisión lineal de la energía, por ejemplo, esto que es una partícula alfa, que si ustedes lo ven es un positrón. Puede generar eso también, pero eso no es lo que pasa acá en la radiación. Lo que pasa es que se liberan electrones y los electrones interactúan con la materia. ¿Ok? Acá me tengo que corregir. Con la radiación sí pasa esto, pero en radioterapia. En radiación diagnóstica, imágenes de rayos X, tomografía, esto es lo que pasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el verdadero problema entonces? La transferencia lineal de energía, es decir, la interacción del electrón que salió volando con la materia, no la radiación en sí. Que la radiación genera el problema. Muy bien. ¿Cómo estamos? Vale, perfecto. Vamos un poco a la terminología. Con esto ya vamos a terminar. Entonces, está claro el tema de la producción, el espectro de los rayos X, el filtro, para qué sirve, cómo cuando modifico miliamperaje, kilovoltaje, aumento o disminuyo la calidad de la cantidad. Esas cosas son los conceptos claves. ¿Ok? De ahí el otro concepto clave es, obviamente, la interacción con la materia. Eso es muy importante. Y lo más importante de ahí es que el enemigo es la radiación porque genera el electrón, pero el electrón es lo que genera luego problemas. ¿Ok? La radiación es el que contrata al sicario. El sicario es el que luego empieza a matar todos. ¿Ok? Muy bien. En terminología, vamos a tener que radio opaco es lo que es denso en el cuerpo y por lo tanto no permite el paso de rayos. Radio lúcido es lo que tiene poca densidad en el cuerpo y por lo tanto permite el paso de rayos. No importa si la imagen se presenta en negativo o en positivo, porque al inicio las imágenes se presentaban en este formato. ¿Sí lo ven? Entonces ahí es como que tenía un poco de sentido porque lo que evita el paso de rayos es el negro, por lo tanto se le decía radio opaco. ¿Ok? Y lo que se ve blanco en esta imagen es radio lúcido. Pero claro, actualmente se presentan en este formato y el concepto no varía. O sea, es un poco confuso, pero no varía. Radio opaco es lo más denso, por lo tanto en esta imagen, radio opaco es lo blanco y radio lúcido lo más negro. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si hay algo que va a ser evaluado durante todo el semestre, va a ser esto. ¿Ok? Esto, bueno, lo que tiene que ver con términos de esto, de tomografía, es todo el tiempo. Pero, ¿está claro esto? Dime. ¿En rayos X y tomografía será igual? No. Son lo mismo, ya vamos a ver eso, porque las densidades, todo depende de la densidad. Si es muy denso, entonces acá se va a llamar radio opaco. Si es poco denso, se va a llamar radio lúcido. En tomografía es más fácil. Si es muy denso, es hiperdenso. Si es poco denso, es hipodenso. Y se acabó. O sea, el término de tomografía, uno lo asocia con la imagen. Ve blanco y es hiperdenso. Ve negro y es hipodenso. Pero en realidad el término se está refiriendo a la densidad que tiene ese tejido. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces, justamente con este tema de las densidades. Las 5 densidades, esta es otra pregunta clásica, las 5 densidades que se ven en radiografía son aire, grasa, agua y tejido blando, calcio y metal. Bueno, esto es importantísimo porque nosotros somos ¿qué porcentaje de agua? Somos un montón de agua. Entonces casi todos los tejidos blandos tienen una densidad muy parecida al agua.
Y por eso es que en rayos X, como son promedios, yo no logro diferenciar el agua del tejido blando. Sí logro diferenciar otras densidades, como la del aire, que va a estar presente en los pulmones, en gas intestinal, etc. La grasa, que sí es menos densa que los tejidos blandos, menos densa que el agua. Recuerdan los experimentos naturales en un vasito, agua, aceite, lo mezclas, ¿qué pasa? El aceite sube. Entonces, ¿por qué? Porque es menos denso. Y acá también se ve un poco más radiolúcido que el agua. Mientras que el calcio y obviamente el metal van a ser radioopaco. Entonces acá sí les voy a pedir que vean en sus tablets, porque acá no se ve tan claro, o si no me va a tocar apagar la luz. Apagan un ratito más. No se duerman, por favor. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la masa muscular probablemente del dorsal o del redondo mayor, etc. Esto de aquí. Y si ven que más periférico se ve un área más radiolúcida. Esa área más radiolúcida es el tejido celular subcutáneo, es la grasa que está rodeando a este plano muscular. Lo mismo se ve del otro lado, ¿no? Y obviamente el aire se ve negro, afuera negro, fíjense acá, negro. ¿Ok? Entonces esas son las densidades que uno puede llegar a valorar. ¿Apago? No. Pero sí se ven mejores, mucho. Por eso los radiólogos trabajamos así, obvio, por eso estamos siempre en 4 horas. Bueno, muy bien. Esto no lo voy a ver. ¿Y cuánto falta? 10. 9. Ya, perfecto. Tenemos 9 minutos para ver todo lo que es tomografía compuesta. Sí, güey. No vamos a ver nada de física, porque la física es lo mismo. O sea, cómo se producen los rayos X es exactamente lo mismo. La diferencia es que, como ya habíamos hablado en la clase pasada, acá vamos a tener un cuerpo o algo para explorar aquí en el centro del ganglio, y lo que va a pasar es que el tubo de rayos X va a girar y va a emitir radiación desde distintos sitios. Eso se computa, se genera una imagen digital a partir de toda esa información que va a representarse en cortes axiales. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Es lo mismo, no vamos a entrar en detalle en eso porque ese detalle es matemático, ni siquiera es físico, es muy complejo. Ok. Esto sí, y es que evolucionaron las tomografías computadas, fíjense cómo teníamos cortes axiales al inicio, helicoidales, que significa que ya no tenía que parar la máquina después de hacer un corte, sino que la camilla se mueve constantemente de tal forma que al girar se genera esto. Esto se llama helicoidal, una adquisición helicoidal. No importa, al igual que lo que les había dicho en la clase pasada, lo que acá estamos generando son un montón de cortes axiales. Y ese montón de cortes axiales, uno los puede reprocesar a través de algo que se llama MPR, ¿cierto? O sea, una reconstrucción multiplanar, los puede reprocesar en otros planos. O sea, uno puede poner del corte axial, que es el volumen, uno puede luego generar imágenes coronales, sagitales, etc. Hasta ahí estamos. Lo último que me faltaba es esto de acá. Tienes una tomografía multicorte que implica que de un lado se emite radiación, del otro lado hay un detector. Ahora, imagínate que de un lado hay un foco de radiación y del otro lado no hay un detector, sino que hay 2 detectores. Hay 3, hay 4, hay 16, hay 64, 320. Entonces, esa es la diferencia entre que con una sola vuelta pues puedes abarcar un área o puedes abarcar un área mucho más grande. Actualmente los tomógrafos aquí en Quito van desde 16, 64, 128 cortes. La gran mayoría. No sé si hay alguno de 320, la gran mayoría son hasta 128 cortes. ¿Qué significa eso? Si cada corte, cada detector, a eso se refiere, cada detector mide 1 milímetro, ¿cuánto estás abarcando en una vuelta? Eso es 12 centímetros. Perfecto. Entonces, es bastante. ¿Ok? Eso en una vuelta y en otra vuelta. Por eso es que la tomografía de todo el cuerpo se puede llegar a hacer en 8 o 10 segundos. ¿Ok? Muy bien. Y lo último es la doble energía. Entonces, en el tema de la doble energía, tenemos que ya no solamente hay un montón de detectores del otro lado de la emisión, porque siempre, ante todo esto dijimos que hay un emisor, o sea, un tubo de rayos X que está emitiendo radiación, ¿cierto?
Pero ¿qué tal si no hay uno, sino que hay dos emisores de radiación? Entonces, si yo tengo dos emisores de radiación, si ustedes se dan cuenta ahí, está en 140 kilovoltios y de 80 kilovoltios, ¿a qué se refiere eso? A la calidad, perfecto. Por lo tanto, voy a tener un rayo de X acá de menor calidad y otro de mayor calidad. ¿Para qué tengo los dos? Porque la máquina lo que va a hacer es procesar cómo se comportan ciertas estructuras con radiación de menor calidad y de mayor calidad. Y te genera una imagen en la que ya te dice, esto tiene menos densidad que lo de acá. Por ejemplo, un tendón se ve muy parecido al músculo en tomografía. Pero en un doble energía, un tendón, como es un poco más compacto, va a generar mayor atenuación de los rayos de menor energía. Entonces lo voy a poder diferenciar cuando haces el algoritmo para doble energía. De estos hay, no sé, debe haber unos 10 en el país. Ok. Muy bien. Y esto que es la clave, con esto terminamos, es cómo se ven las densidades en tomografía computada. Va a ser exactamente la misma escala que antes. La diferencia es que como acá no estoy haciendo promedios, como acá yo no estoy viendo una sola imagen de una estructura tridimensional, sino que estoy haciendo corte a corte, entonces voy a poder diferenciar el agua del tejido blando. Incluso el tejido blando puedo diferenciar entre las regiones de tejido blando y los que tienen sangre, por ejemplo, hematomas, etc. Entonces, esas diferencias son las que me permiten a mí, obviamente, hacer mejor diagnóstico, porque estoy valorando corte a corte cada una de las áreas de lo que estoy explorando. A diferencia de la radiografía. La radiografía es un promedio, acá es corte a corte. Muy bien. Ahora, estas unidades se llaman unidades Hounsfield. ¿Quién es Hounsfield? El que desarrolló la tomografía en los años 60, 70. Ok. Él lo que hace es asignarle un valor a esas unidades. Entonces, el agua, la densidad que tiene, la voy a poner en el centro de la escala. Y lo que sea menos denso va a ir hacia el menos 1000 y lo que sea más denso va a ir hacia el más 1000. ¿Ok? El aire entonces queda por acá, el metal queda por acá, el hueso también queda por acá. En realidad aquí el hueso puede llegar a ser de 1000 también, y el metal un poco más incluso. Pero bueno, lo importante es que se arma la escala. En esta escala yo puedo diferenciar distintas cosas. ¿Está claro la escala? Entonces, ¿cuáles son las densidades que yo sumo aquí en comparación a las que tenía rayos X? Sangre. Básicamente las intermedias, las que son tejido blando, las que son sangre, hematomas, esas cosas. ¿Ok? Y el líquido, obvio, que yo lo puedo diferenciar del resto. Muy bien. Ahora, estos son los cortes axiales, que ya lo hemos visto. Esto es el último concepto que es clave. Esto lo vamos a volver a ver después porque es muy importante. Y es que esta tomografía es exactamente el mismo corte de exactamente la misma adquisición. Esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la escala de grises que yo utilizo para valorar a esa imagen. Entonces acá lo que hay que pensar es que la imagen en realidad son un montón de píxeles y cada píxel corresponde a un numerito de esa escala que vimos antes. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Entonces cada píxel va a corresponder a un número de esta escala. Ustedes imagínense una imagen con un montón de numeritos, 320, 400 y así toda la imagen. Eso es la imagen digital de tomografía. Lo que hago es simplemente pedir a la computadora no ver lo que esté por encima de un umbral y concentrarme en ver lo que esté, yo qué sé, entre 10 y 100. Eso es acortar la ventana. O yo quiero ver mejor, todo más amplio, quiero ver todo en escala de grises mucho más amplio, eso es aumentar la ventana. Eso es un concepto que lo vamos a abordar más detenidamente después, pero eso es lo que me permite, frente a una misma adquisición, tener dos imágenes que valoran cosas completamente distintas. Acá estoy valorando muy bien
las partes blandas, ¿sí ven? La grasita, muy bien. Y acá estoy valorando muy bien el pulmón. Es simplemente porque utilicé ventanas distintas. No sé si se entendió eso. En realidad aquí el concepto es básico. Puedo ventanear, eso se llama. Puedo ventanear, puedo utilizar varias ventanas, puedo cambiar la ventana para ver mejor algunas cosas. Eso no lo puedo hacer en rayos X. En rayos X, cuando yo modifico el contraste, como vimos en la clase pasada. Veo más blanco lo blanco, más negro lo negro, o lo veo todo más en grises. Acá en cambio modifico la ventana, o sea, modifico lo que yo quiero ver. Y de esa forma puedo valorar mejor una u otra estructura. Fíjense que ahí se ve el pulmón, ahí se ve el mediastino, y en esto de acá, se dan cuenta que se ve un poco mejor el hueso, acá tiene el hueso. Entonces ahí esta es una ventana, por ejemplo, de stroke, una ventana de cerebro que me permite valorar muy bien el parénquima. Ok, terminamos ahí. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno.